Hola, en este video vamos a continuar desarrollando nuestra aplicación en AS.NET utilizando MVC y utilizando la clase LinkQ para poder obtener datos de una base de datos. Bien, me encuentro en la clase UserLogin, donde voy a corregir lo siguiente. Bien, he creado esta consulta, pero en realidad esta consulta no la necesitamos, ya que tenemos la primera consulta y con esta consulta estamos obteniendo esos datos. Ahora aquí colocamos el objeto query. Muy bien, de esta forma vamos a obtener los datos que está obteniendo esta consulta. Muy bien, ahora pasemos a la vista index. Muy bien, voy a crear un BR. Después voy a crear un enlace. Enlace que va a ejecutar el controlador y el siguiente método. Y este enlace tendrá el siguiente texto, o sea el título del enlace, para poder ejecutar el controlador y el siguiente método que vamos a crear dentro de ese controlador. Ahora vamos a crear una condición donde vamos a verificar la siguiente propiedad. Si la propiedad no viene vacía, pues vamos a ejecutar este script. Colocamos la etiqueta script y dentro de esta etiqueta colocamos un alert, y dentro de los paréntesis del alert colocamos el siguiente mensaje: el email o el password incorrectos. Muy bien, esto significa que si esta propiedad no está vacía, porque hemos colocado el operador no, si la propiedad no se encuentra vacía, pues ejecutará el siguiente script con el siguiente alert. El siguiente alert contiene el siguiente mensaje. Muy bien, ahora pasemos al controlador. Aquí donde estamos iniciando sesión. Bueno, en realidad es aquí en el else. Colocamos la siguiente propiedad y le asignamos el siguiente mensaje. Bien, esta es la propiedad que estamos verificando si contiene datos en la vista index. Y si la propiedad contiene datos, pues ejecutará el script con el mensaje: el email o el password es incorrecto. Ahora, fuera de este método, vamos a crear el siguiente método. Ahora seleccionemos la carpeta model. Vamos a agregar una clase y la llamaré de la siguiente manera: ingresar, agregar. Muy bien, ya tenemos la siguiente clase. Le colocamos public. Bien, voy a corregir el nombre de este método y en la vista index. Bueno, en la vista index
Está muy bien. Pasemos a la clase que acabamos de crear. Dentro de esta clase voy a crear unas propiedades. Importamos el siguiente using. Muy bien, he colocado las siguientes propiedades con su respectivo require y su respectivo display. He creado la propiedad name, last name, user, email y password. Ahora coloquemos la clase userdata, data contents, y vamos a crear un objeto para esta clase. La instanciamos. Muy bien. Ahora lo que haré será crear un método de tipo ball. Dentro de este método voy a realizar una consulta. Bien, creamos un objeto llamado query, le asignamos from, creamos un objeto que va a depender de la tabla user. Bien, mandamos a llamar a la tabla user colocando el objeto user de la clase userdata, ya que en esta clase hemos relacionado la tabla user que tenemos en la base de datos. Por eso podemos mandar a llamar a la tabla user colocando el objeto user. Ahora vamos a crear la siguiente condición donde vamos a verificar los siguientes datos. Colocamos where, donde, colocamos el objeto, mandamos a llamar a la propiedad email, propiedad que tenemos en la clase userdata, y recordando que esta propiedad email está representando la columna email de la tabla user que tenemos en la base de datos. De igual manera con la propiedad username. Ahora verificamos el dato que esté almacenado en esta propiedad email con el dato que está almacenado en esta propiedad email de esta clase. Ahora colocamos el operador O, mandamos a llamar a la propiedad username de la tabla user y lo comparamos con el dato que está almacenado en la propiedad user de esta clase. Ahora, si los datos que están almacenados en estas propiedades email y user coinciden con los datos que están almacenados en las propiedades email y username, pues vamos a obtener un dato. Luego colocamos select y luego colocamos el objeto que depende de la tabla user. Ahora vamos a crear una condición donde vamos a verificar el objeto query. Si el objeto query contiene datos y es mayor a 0, pues eso significa que la consulta se está realizando y estamos obteniendo un dato. Ahora, si el objeto query contiene datos, pues ejecutamos lo siguiente. Retornamos un file y a esta condición vamos a crearle un else. Y dentro del else vamos a colocar otro return y retornamos true. Muy bien. Bien, ahora lo que haré será instanciar la clase user y he creado un objeto de esta clase. Ahora, dentro del else colocamos el objeto de esa clase y mandamos a llamar a las propiedades name, last name, username, email y password.
y a estas propiedades les asigné las propiedades de esta clase: name, last name, user, email y password. Esto significa que los datos que estén almacenados en estas propiedades se van a almacenar en las propiedades de la clase user. Ahora, luego colocamos el objeto user, mandamos a llamar a la tabla user y luego colocamos punto y mandamos a llamar al siguiente método para poder insertar los datos que estén almacenados en estas propiedades. Y dentro de este método colocamos el objeto de la clase user. Y por último colocamos lo siguiente. Muy bien, de esta manera vamos a insertar los datos que enviemos a esta clase. Datos que van a capturar las siguientes propiedades. Ahora coloqué esta consulta para verificar el dato que venga por la propiedad email y el dato que venga por la propiedad user, ya que si estos datos que vienen por estas propiedades coinciden con los datos que tenemos en las columnas email y username, esto significa que esos datos existen en esa tabla. Y si esos datos existen en esa tabla, pues vamos a retornar un false. Pero si los datos email y user no existen en la tabla, pues insertamos todos los datos. Guardemos. Ahora pasemos al controlador. A este método vamos a crearle la vista, agregar vista. En plantilla le colocamos empty y en clase de modelo seleccionemos la clase que acabamos de crear. Seleccionemos la página de diseño, agregar. Muy bien, ya tenemos nuestra vista donde vamos a diseñar un formulario para poder insertar esa información en la tabla que tenemos en la base de datos. Bien, lo que haré será probar la aplicación. Bien, tuve un pequeño problema aquí en la vista index. Aquí donde he colocado el BR, le eliminé el arroba. Ahora ejecutamos la aplicación. Muy bien, me encuentro en el login. Ahora lo que haré será tratar de iniciar sesión, pero voy a ingresar un password incorrecto. Ejecuto el botón entrar. Muy bien, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje: el email y el password es incorrecto. Muy bien, esto significa que nuestra validación está funcionando correctamente. Ahora tenemos el siguiente enlace. Bien, estamos en la vista donde vamos a crear un formulario para poder ingresar los datos de un usuario y poder registrar ese usuario en la tabla que tenemos en la base de datos. Bueno, tenemos el siguiente problema que todavía me está ejecutando el mensaje. Ahora sí ingreso el password correcto. Muy bien, iniciamos sesión. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar desarrollando nuestro proyecto en MVC utilizando la clase LinkQ para poder obtener datos y registrar datos en una tabla que tenemos en una base de datos en SQL Server. Y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.